Buenas tardes, mi nombre es Monserrat Jiménez Castillo, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica y en este video vamos a resolver un problema de aplicaciones de Evernote. Vamos a leer el enunciado. Se está diseñando un sistema de tuberías para suministrar agua a una ciudad. El sistema utiliza un tubo de Venturi para medir el flujo de agua en una tubería principal. La tubería principal tiene un diámetro de 10 centímetros y el tubo de Venturi tiene un diámetro en la garganta de 5 centímetros. La presión en la tubería principal es de 200 kilopascales y la presión en la garganta del tubo Venturi es de 180 kilopascales. A partir de la información anterior, calcule la velocidad del agua en la tubería principal, calcule la velocidad del agua en la garganta del tubo de Venturi y calcule el caudal en la tubería principal. Vamos a ver más o menos cómo se puede llegar a ver un tubo de Venturi para entender cómo es que funciona. En esta parte de acá es donde va conectada a la tubería principal. Esta sería la garganta y pues acá en esta parte en la salida es donde va conectada la otra parte de la tubería. ¿Ok? Entonces, básicamente, vamos a utilizar para resolver esto, vamos a utilizar las ecuaciones de Bernoulli y de continuidad. ¿Ok? ¿Por qué? Bernoulli nos dice que en un lugar de la tubería donde hay menos presión, la velocidad del flujo va a aumentar. Entonces, a la hora de que estemos resolviendo, de que tenemos que calcular las velocidades, la velocidad en esta parte de acá no va a ser la misma que en esta parte de acá. Es decir, esta parte de acá, el flujo va a ir mucho más rápido. ¿Ok? Y vamos también a utilizar continuidad, que básicamente nos va a decir que igual en la entrada, el flujo que va a estar en la entrada va a ser el mismo que el flujo en la salida. ¿Ok? Entonces, con estas dos ecuaciones vamos a lograr resolver lo que viene siendo el primer y segundo inciso. Y pues ya cuando lleguemos al tercer inciso vamos a utilizar la ecuación del caudal. ¿Ok? Para calcular el caudal. Una vez hecho esto, vamos a empezar a resolver lo que viene siendo el problema. Antes de empezar con cualquier cálculo, vamos a hacer las conversiones necesarias, ya que el enunciado nos brinda información, pero están en unidades incorrectas, ya que lo ideal sería que utilicemos unidades del sistema internacional para no tener, pues, malos resultados e inconsistencias en las unidades. Entonces, tenemos que cambiar en este caso los diámetros y presiones, ya que el diámetro nos lo dieron en centímetros y las presiones en kilopascales. Entonces, las unidades del sistema internacional serían metros y pascales. ¿Ok? Entonces, una vez hecho esto, ya podemos empezar a resolver los incisos. Vamos a empezar por el inciso A, que nos pide la velocidad en la tubería principal. Vamos a utilizar Bernoulli como dijimos al principio. En este caso, y sería la ecuación de Bernoulli, que sería la presión de los puntos, ¿verdad? Utilizamos Bernoulli comparando dos puntos. En este caso, el punto de la tubería principal y el punto de la garganta del tubo de ventana. Entonces sería la presión más la densidad del líquido, que ya dijimos que es agua, por la aceleración de la gravedad, por la altura. En este caso, la altura, estos dos puntos se encuentran a una misma altura, importante decirlo, más un medio de la densidad por la velocidad. ¿Ok? Entonces, esto aquí constante significa el otro punto al que vamos a comparar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, lo que acabamos de decir. Vamos a comparar estos dos puntos. En este caso, el dato de altura se nos va a ir. ¿Por qué? Porque va a ser lo mismo. ¿Ok? Entonces, esto se me va a cancelar y vamos a terminar obteniendo esta ecuación que vamos a decir que es la ecuación número 1, ¿ok? Que va a ser un pequeño diferencial de las presiones de los puntos y de sus velocidades, ¿ok? En esta ecuación tenemos dos variables, ya que no conocemos ninguna de las dos velocidades, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a utilizar continuidad como lo dijimos ahorita, pero tenemos un problema. Bueno, aquí estaría la ecuación de continuidad, que sería el área por la velocidad, va a ser igual al área por la velocidad del otro punto, ¿ok? Pero no tenemos el área, pero tenemos el diámetro. Entonces, ya sabemos que esto es un tubo redondo, ¿ok? Entonces, ya sabemos que el área de un círculo, en este caso, sería pi por el radio a la 2, ¿ok? Y sabemos que el radio va a ser la mitad del diámetro. Entonces, sabiendo esto, vamos a sustituir todos los datos en esta fórmula. En este caso, el área 1 sería el área del tubo principal y el área 2 sería el área de la garganta del tubo de vento. ¿Ok?
Sí, una vez hecho esto, vamos a aplicar continuidad, como dijimos, que sería de esta forma. El área del tubo principal, de la tubería principal, por su velocidad va a ser igual al área del tubo de Venturi por su velocidad, ¿ok? Y vamos a despejar lo que viene siendo la velocidad 2, ¿ok? Porque para poder obtener la ecuación 2, que estaría en términos de la velocidad del tubo principal, ¿ok? Pero ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué hacemos esto? Vamos a hacer esto para lograr obtener lo siguiente. Vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿ok? Estarían las dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. Vamos a sustituir la 2 en la 1, como se ve aquí. Una vez hacemos eso, podemos notar que ya obtenemos una sola ecuación con una sola variable, por lo que podemos despejar esta variable. Y esta variable viene siendo la variable de la velocidad del tubo principal, ¿ok? Entonces vamos a despejarlo y obtenemos esta otra ecuación, que si notamos, nosotros ya tenemos todos los datos de esa ecuación, por lo que podemos sustituir simplemente todos los datos en la misma. Y de esta forma logramos calcular la velocidad del tubo principal, que serían 2,66 metros por segundo. ¿Ok? Ok, una vez hecho esto, ya resolvemos el primer inciso. Vamos a resolver el segundo. Básicamente, el segundo me dice, calcule la velocidad en la garganta del tubo de Venturi. Vamos a volver a utilizar la ecuación de continuidad. ¿Ok? Y en este caso, podemos ver que es la misma ecuación 2 que calculamos en el primer inciso, ¿ok? Por lo que ya tenemos todos los datos, incluso el de la velocidad, porque lo acabamos de calcular, por lo que solamente de sustituir los datos y de esta forma obtenemos la velocidad en la garganta del tubo de vento, que es 10,65 metros por segundo. ¿Ok? Ok, ahora sí, vamos al último inciso, que viene siendo el inciso C, que me pedían calcular el caudal del tubo principal. En este caso, la fórmula del caudal va a ser el área por la velocidad en este punto. Y pues ya nosotros calculamos todo esto anteriormente, por lo que solamente de sustituir los datos y obtenemos que el caudal va a ser 2 por 10 a la menos 2 metros cúbicos en 3 segundos. Ok, ya terminamos de resolver el problema. Ahora, ¿cómo sabemos si realmente nuestros datos tienen sentido? Lo que dijimos al principio, en un punto donde, o sea, Bernoulli nos dice que en un punto donde su presión es menos, o sea, es menor que el otro punto, la velocidad en este punto va a ser mayor que al punto donde su presión es mayor, ¿ok? Entonces sabemos que el punto de la tubería principal, vamos a volver al dibujo, viene por acá, ¿verdad? Este sería el punto 1 por acá. Y el punto 2 que sería en la garganta. Podemos ver que su presión es menor. ¿Ok? Sabemos que su presión era de 180.000 kilopascales y la presión en el punto 1 en la tubería era de 20.000 pascales. ¿Ok? Es menos. Una vez empezamos a realizar los cálculos, podemos ver que efectivamente la velocidad donde hay menos presión es mayor. En el punto 2, que era la garganta, el tubo de Venturi es de 10,65 metros por segundo, por lo que nuestros datos sí tienen sentido, ya que la velocidad en el tubo principal es de 2,66 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, de esta forma podemos saber que íbamos bien encaminados en el problema y que tiene sentido, pues, nuestros datos, nuestros resultados, ¿ok? Y también podemos ver que es un caudal pequeño, porque, bueno, usualmente utilizan el tubo de Venturi donde tuberías con caudales pequeños, ¿ok? Para poder medir el flujo de las mismas, como nos decían al principio, ¿ves? El sistema utiliza un tubo de Venturi para medir el flujo de agua en una tubería principal. Por tanto, tiene sentido que su caudal sea pequeño, ya que de esta forma es donde utilizan los tubos de Venturi. Este sería la solución del problema. Muchas gracias.